tardes a todos los espectadores. Hoy tenemos la suerte de contar con Ernesto Ladrón de Guevara, una personalidad política muy conocida en España. Ha tenido una trayectoria política larga, ligada siempre a su comunidad autónoma natal, al País Vasco, y un sitio donde no es fácil hacer política. ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado. Gracias por entrevistarme, porque, en fin, es bueno difundir cosas para que la gente se entere, los que no estén enterados, claro. Eso es, porque hoy, bueno, sobre todo queremos hablar del libro de Cartas hispanistas al rey de España. Ernesto es un coautor. Él escribió el capítulo sobre las universidades, que es un tema que a mí me parece fascinante, interesantísimo. Pero bueno, para que conozcan los espectadores, los futuros lectores del libro, pues quiénes somos los que hemos participado en él, pues vamos a hacer una brevísima semblanza, ¿no? Tú has sido parlamentario en el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el Parlamento Foral Vasco, ¿no? Inicialmente sí, con el Partido Socialista y después con Unidad Alavesa. Bueno, con Unidad Alavesa, te corrijo un poco, con Unidad Alavesa sí, no fui parlamentario, sino procurador en juntas. Ajá. Que es las Juntas Generales de Álava, que es una institución foral. Ok, perfecto. Y bueno, eres miembro del Foro de Ermua, pues una institución que tiene muchísima notoriedad, muchísima autoridad, ¿no? Que ha trabajado mucho por la pacificación en el País Vasco. Has escrito varios libros en defensa de la hispanidad, uno que se llama Nueva Defensa de la Hispanidad, otro que es La Hispanidad Descompuesta, libros recientes. Y has trabajado mucho y sigues trabajando en defensa del idioma común, el idioma de 600 millones de habitantes, el español, que para los que nos oigan de fuera de España, pues seguramente quizá no conozcan pues, que la situación del español en algunas comunidades autónomas españolas, pues sorprendentemente, es de lengua atacada, de lengua que es necesario defender, ¿no? Y bueno, también por formación te has destacado como defensor de una educación libre de adoctrinamientos, ¿no? Y sobre este tema yo no es que te conociera en ese momento, pero recuerdo una entrevista que te hizo César Vidal hablando de este tema, ¿no? De la educación. Bueno, pues lo que revela que eres una persona que tiene mucha tirada en los medios de comunicación y pues esos periodistas tan reconocidos como César Vidal han querido entrevistarte, tener tu opinión sobre estos temas. Así que es una fortuna disponer de tu tiempo esta tarde para hablar contigo y especialmente haber contado contigo como coautor en este libro, en este proyecto hermoso, creo, que es el de Cartas hispanistas al rey de España. Y la primera pregunta que me surge es ¿cómo llegaste tú al hispanismo, ¿no? ¿Cómo entiendo, tu motivación por la acción política local dentro del País Vasco, pues al final has acabado, o ahora mismo trabajas, peleas por esta perspectiva hispanista? ¿Cómo ha sido? Es un poquito largo de explicar, voy a intentar sintetizarlo, porque esto viene de atrás, pero va en progresión, ¿no? Yo estuve en el Partido Socialista, efectivamente, vi la cara del terrorismo. Yo mismo he estado 11 años con la escolta y he visto asesinar a gente apreciada por mí. Bueno, no lo he visto, sino que he vivido esa tesitura, ¿no? Y yo quería entender qué pasaba en la mente de los nacionalistas y por qué esta hispanofobia y por qué este rechazo a España visceral, irreflexiva e irracional. Y me puse a interpretarlo pues, a la luz de los documentos y fuentes referido al mundo nacionalista, ver cuáles eran los antecedentes y todo esto. Entonces, me metí en el asunto de la modificación cognitiva de las masas, cómo se podía docenar a masas para llevarlas en una determinada orientación, vaciándolas de su visión antropológica heredada. Y bueno, pues el salto quizá lo di cuando pues decido leer la obra de Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad. Mi libro es Nueva Defensa, pero lo hago en honor a su libro.
Eso, una defensa de imaginaba que Hispanidad. estaba inspirado con ese título, ¿no? Sí, sí. Eso es, defensa de Hispanidad, mejor dicho. Y ahí viene, pues, la visión que tenía Unamuno, perdón, Ramiro de Mettu, que es, por cierto, paisano de origen mío, nació en Vitoria también. Y bueno, pues ahí entendí las claves de lo que él interpretaba como hispanidad. Y luego me puse a leer también en Acción Española sus artículos en los años 30. Y poco después de hablar de una serie de artículos, escribir una serie de artículos sobre la crisis de la hispanidad, pues entendí las claves de por qué habíamos perdido esa visión antropogénica y vitalista y científica y en fin, civilizatoria de lo que fue nuestra historia pasada. Ahí fue mi primer punto de conexión con la hispanidad, porque yo no tenía ni idea de lo que era la hispanidad, la verdad, hasta hace 5 años. Es muy reciente cuando yo he descubierto este tema, ¿no? Y a raíz de ahí, después del libro de Roca Barea, que a mí me ha parecido un libro referencial, pues me puse a indagar pues, con Julián Juderías, con Madariaga, con en fin, una serie de autores, Loomis, etcétera, una serie de autores que glosaban sobre cómo había sido la hispanidad y la describían como un hecho, como luego he visto, ¿no? Ahí también se conectaba todo esto con la idea de Gustavo Bueno de la imperio generador y toda la disertación filosófica que él hacía sobre lo que era un imperio generador. Y con todas esas fuentes, pues ya me puse a trabajar más. Y bueno, hay un libro referencial que para mí ha sido un hito, es el de José María Iraburu, Hechos de los Apóstoles en América. Tanto es así que de ser yo agnóstico, no muy agnóstico, pero bastante agnóstico, me convertí. Y bueno, pues ahora soy un cristiano practicante, porque es un libro fantástico que refleja la obra evangelizadora en América y cómo se avanzó en el proceso de una visión humanista que ha generado pues, fuentes de convivencia, de construcción de mestizaje, de traslado de España allí, pues la visión de Isabel la Católica, que decía que había que respetar a la gente allí y mestizarse allí con los indios, cuidarles, respetar sus propiedades, en fin, todo un bagaje de visión pues muy interesante y que realmente nos debe hacer pensar que hemos perdido la memoria, y esta no es la de Sánchez, la memoria histórica de nuestro pasado, y eso es por lo que yo ahora lucho para recomponerla en mi humildad de conocimiento, porque aún sigo construyendo ese conocimiento. Esto es muy reciente para mí, entonces sigo indagando, estudiando, en fin. Y sobre todo aprendiendo de compañeros como los que son estos 16 autores entre los que tú te encuentras, que tienen artículos o capítulos, mejor dicho, fabulosos. Y con todo eso, pues estoy haciendo una labor de divulgación. Yo soy pedagogo profesionalmente y vivo lo que es la formación de los demás, la formación y la reconstrucción cognitiva que se ha destruido de una manera intencionada. Yo creo que ese destrozo que ha habido en la visión de lo que fuimos, haciendo eco de una deconstrucción cognitiva fortísima con la leyenda negra, que eso es, en fin, impresionantemente nefasto, porque nos lo hemos creído, pues hay que revivir, recomponer nuestro orgullo de españoles y acercarnos a la verdad de lo que fue todo aquello tan glorioso. Eso es, y eso es lo que intentamos con este libro. Y oye, me ha encantado que nos expliques tu experiencia, tu vivencia personal.
Bueno, pues ese espíritu de compartir un conocimiento que es importante con los demás. Aunque no seamos, como yo no lo soy en absoluto, historiador, pero cuando pues, descubrimos perlas de hechos históricos o conseguimos enlazar unos argumentos históricos basados en datos que son evidentes, pues tenemos la ambición de compartirlos porque sabemos lo relevante que es para nuestros compatriotas el que interioricemos de la forma adecuada nuestra historia. Y como dices, pues la leyenda negra pues es un monstruo al que tenemos que vencer. Y hablando de por qué has querido participar en el libro, ¿cómo ves la situación del hispanismo actualmente en estos últimos años? Pues lo veo con ilusión y expectación. Yo creo que se abre una etapa nueva, porque exactamente lo que a mí me ha pasado, veo que está pasando a más gente y cada vez hay más gente implicada en la recuperación de ese fenómeno que fue la hispanidad para la memoria colectiva y para el conocimiento colectivo. Hay más libros, hay, por cierto, libros fantásticos. Hay una película que ha sido extraordinaria, la de la primera globalización de España, López Linares, y hay movimientos como mi asociación. Yo creé, por cierto, se me ha olvidado una cosa. Yo me di cuenta que a través de la asociación Hablamos Español, pues avanzábamos poco y que había que ir más lejos y había que hacer una actividad importante de transmisión de conocimiento a la gente para que se acercara a esta cosa tan grandiosa que fue la hispanidad, ¿no? Y por eso creé la Asociación Unidad Hispanista, que pretende eso, divulgar, hacer actos, entrevistas, en fin. Y en nuestra página web tenemos, no sé, ya muchísima información que se puede consultar. Y esa labor de divulgación, que yo insisto, mi vocación pedagógica pues me lleva por ahí, pues es sustancial. Y entonces yo veo de forma muy positiva cómo va el tema de la hispanidad, porque cada vez hay más movimiento. Y cada vez hay más miedo por parte de los que quieren transmitir pues falsedades de lo que hicimos los españoles en América. Y por eso están tan excitados como personajes como López Obrador o Petro o otros más de la izquierda esta que hay del Foro Sao Paulo, que pulula por el otro lado del Atlántico con demasía, y los de aquí también, ¿no? Aquí tenemos a los nacionalistas separatistas que no hacen más que atacar pues a las cosas relevantes y representativas de la hispanidad, porque tienen mucho miedo de que eso se reconstruya. Y detrás de esto yo creo que hay alguien más poderoso que los propios hispanos, manejando estos hilos para que nunca podamos unirnos en un polo geopolítico, toda la hispanidad, porque en ese caso ya no sería hegemónico el mundo anglo, que ha sido durante 200 años, y ya se crearía otra situación distinta. Por lo y menos, no lo tendrían tan fácil para estimar las riquezas de los países hispanos y tal. Y si lo vemos bien claro cuando hablamos del indigenismo en Hispanoamérica, pues nuestro indigenismo, que son los nacionalismos, pues oye, tenemos que pensar si de alguna manera también están fortalecidos por esos poderes, esas comunidades tradicionalmente enemigas, ¿no?, de España. Sí, y bueno, hay que mencionar también los mismos agentes que bregaron fuerte y consiguieron las independencias americanas y la ruptura de los virreinatos en trozos inoperantes, ¿no? Y sumidos en la deuda de los créditos que daba Inglaterra para formar sus propias estructuras nacionales. Sí. Y entonces eso les aterra, que volvamos a unirnos. Por eso
provocaría un reparto del poder mundial distinto del que tenemos ahora. Y por eso yo creo que hay detrás mano negra moviendo esos hilos. Me recuerda que hay un capítulo en el libro que se llama La influencia de las potencias extranjeras en la ruptura y que también lo tocamos en el libro, pues para que los espectadores sepan que tienen una fuente en la que profundizar. Así es. Muy bien. Y bueno, pues hemos lanzado el libro. ¿Qué crees que vamos a poder conseguir con el lanzamiento del libro? Intentamos Pues, difundir y ampliar el hispanismo, poner nuestro granito de arena. yo creo que estamos haciéndolo bien, estamos haciendo mucha difusión por diferentes canales, medios. Lo que pasa es que los medios de comunicación ya sabemos en manos de quién está, ¿no? Entonces es muy difícil que haya un medio de comunicación que se interese por esto, cosa que a mí me parece inaudita. Es una situación absolutamente absurda, pero tenemos que bregar contra corriente. Y entonces, pero a pesar de todo lo estamos logrando, pues con muchas entrevistas, como esta, que pues en pequeñas redes o con una difusión muy limitada, pero se va extendiendo. Entonces yo creo que el logro, con un coste en el tiempo, porque esto cuesta esfuerzo y tiempo, ¿no? El logro será positivo, que cada vez habrá más gente, como ya lo está habiendo, pues convencida de que o recuperamos nuestro sentido de ser y de pertenencia y nuestro legado histórico-cultural, nuestra antropología, etcétera, o estamos condenados a ser esclavos de los poderes reales que están ahí detrás, manejando los hilos del mundo, ¿no? La Agenda 2030, en fin, no voy a mencionar el nuevo orden mundial y esas cosas para no desviarnos del asunto, pero por ahí andan, ¿no? Pero sí, pero que son reales y es que desconocer nuestra historia es perder nuestra identidad, sí, como dices. Pero bueno, el libro nos dice el editor que se está vendiendo muy bien, o sea que como dices, hay que, bueno, a nuestro nivel, con nuestras capacidades, pero tenemos que ser perseverantes y la cosa está yendo viento en popa, por lo que parece. Pues entramos, si te parece, a comentar ya tu capítulo interesantísimo sobre la fundación de universidades. Me gusta mucho tu capítulo, empiezas haciendo una reflexión de todo lo que supone la identidad española ligada a la Reconquista. A mí me abrió los ojos en varios aspectos ese planteamiento inicial del capítulo. Pero ¿por qué España fundó universidades en América y además tan pronto como, pues eso, pocas décadas después del descubrimiento, ya en 1538, que es la primera universidad, aunque hay cierta controversia, que lo explicas también en tu capítulo? Bueno, pues hagámonos una puesta en situación de lo que se produjo allí, ¿no? En pocas décadas, 3, se había logrado pues expandir la presencia española en América sin grandes problemas, gracias a la evangelización y gracias a esa idea constructiva del cristianismo como forma de convivencia y lo rápido que se extendió la religión allí. Y en fin, nos vieron como aliados, no nos vieron como enemigos, ¿no? Y eso posibilitó que rápidamente se extendiera la presencia española a lo largo y ancho del continente. Y claro, había que crear allí una estructura administrativa, había que crear hospitales, había que crear ciudades, habría que llevar allí nuevas técnicas agrícolas y nuevos productos que enriquecieron la alimentación de aquella gente, que ya no necesitaban tanto de la carne y se alimentaban más de vegetales y esas cosas. Bueno, y para todo eso, para mantener toda esa estructura, se necesitaba también pues, una cantidad de gente capacitada pues, en el derecho, en la medicina, en la técnica. Había que llevar allí también la evangelización, por tanto, esa evangelización se necesitaban más
más clérigos, más gente de las órdenes religiosas que lo expandieran. Claro, eso solo se podía hacer formando gente desde España en la Universidad de Salamanca y la de Alcalá de Henares y luego llevarlos allí, pero eso era muy costoso. Y además, pues la gente que iba allí a instalarse allí, pues no conocía, pues no tenía las artes, que se llamaban así, del conocimiento como para poder desarrollar todo ese espacio generador, ¿no? Entonces, pues se montaron universidades para poner en marcha médicos, juristas, para las audiencias que estaban poniendo en marcha y para vigilar el cumplimiento de las leyes de Indias. Había toda una infraestructura humana que había que poner en funcionamiento. Claro, había dos niveles. Uno, el de las universidades mayores, que pues, eran los que generaban fundamentalmente estos niveles altos, y el de las menores, pues que ya iban más a unos niveles más concretos a ras de tierra, ¿no? Y luego estaban los colegios a pie de esas universidades, pues para enseñar a leer y escribir a los indios y así que fueran capaces de interpretar el Evangelio, de leerlo y la Biblia y demás, ¿no? Y fundamentalmente, al principio, lo más importante para pues, las congregaciones religiosas, sobre todo dominicos al principio, franciscanos y en el siglo XVII jesuitas y también agustinos, pues era extender la evangelización, porque era la raíz para crear una visión antropológica y cultural y de sustrato de conocimiento que permitiera que esa gente fuera civilizada. Había que civilizarlas. Recordemos que había canibalismo, había, en fin, dominios atroces de unas tribus sobre otras, aztecas, incas, en fin. Entonces, para pacificar, ordenar y regular toda esa vida, se necesitaba mucha mano, mucha cabeza más que manos. Y ese es el fundamento de las universidades. Eso es lo fantástico de esta visión española, porque en el norte de América, cuando entraron los anglos no se preocupaban de universidades ni de formar a nadie, sino de matar a los indios. Había que esquilmar para hacer ocupación del territorio y, por tanto, pues no se generaban ni ciudades, se generaban campamentos, en fin, pero ni infraestructuras ni nada. Lo que ellos querían, ocupar el territorio, dominarlo y extinguir a los que allí estaban, que les estorbaban, ¿no? Esa es la gran pregunta que te quiero hacer, porque bueno, pues los que han difundido y a día de hoy siguen dando altavoz a la leyenda negra, ¿cuándo fundan ellos sus primeras universidades? Y este es ese choque abrumador cuando conoces los hechos, los datos históricos con la leyenda, lo que nos han trasladado, y entonces al menos tenemos esa ventaja de que hay tanta disparidad entre la verdad histórica y la narración que nos han vendido, que el choque es abrumador, ¿no? Claro. ¿Cuándo fundan, por ejemplo, los anglos, la comunidad anglosajona, las primeras universidades? Pues 83 años más tarde que la primera, que era la de Santo Domingo, la isla de la Española, en el convento de los dominicos, y 83 más tarde, pues sumemos el 1532, 83 años, pues en el siglo XVII casi, ¿no? Uh-huh. Y claro, ellos no iban con una visión constructiva, sino con una visión expoliadora, ¿no? Y así lo han hecho siempre, no solamente entonces, sino posteriormente también, siempre la visión inglesa era, y la del absolutismo monárquico de Francia y Holanda y tal, iban a dominar, iban con el principio de conquista de los romanos. Ocupa el territorio, domina y administra vidas y haciendas, ¿no? Y lo contrario, los que fueron allí por parte de los españoles iban con un mandato muy claro de Carlos I, de Isabel la Católica, y luego Carlos V, ¿no?
y con las leyes de Indias. Id allí, pero no molestéis. Construir ciudades, construir cosas, y ayudar. Y, claro, lógicamente también beneficiaros, pero no expoliar. Beneficiarse significaba, pues claro, había que traer algo de riquezas. Es mentira que expoliamos el oro. Eso es mentira. ¿Cómo se iba a hacer todo lo que se hizo en las ciudades? Todas esas infraestructuras, de alguna forma había que pagarlo. Es decir, Bueno, y aparte que los metales preciosos, sobre todo la plata, lo que sirvieron era para tener la moneda, lo explicamos también en el capítulo del Real de A8, la moneda, la divisa de referencia mundial durante 3 siglos, que cuando lo piensas, o sea, 3 siglos, el trabajo tan excelente que se consiguió hacer, y en el capítulo se expresa muy bien, pues no es algo casual, sino que había un trabajo y unas leyes y un cuidado para tener una moneda que conservara siempre la misma calidad, que no se devaluara, y esa fiabilidad es la que hizo que fuera utilizada en China pues hasta entrado el siglo XX y por todos los países asiáticos, y que bueno, pues como mencionabas tú, el documental de la primera globalización pues ayudara a que se ejecutara esa primera globalización en la que pues conseguíamos comprar las mercancías en China, pues gracias al Real de A8. China estaba ansiosa por la plata española, ¿no? Si hubiéramos hecho un expolio y si no hubiéramos hecho una función constructiva que significaba el dinero no es para atesorarlo, sino es para comprar cosas y transmitir pues recursos que permitieran vivir a las gentes, ¿no? Si nos hubiéramos acaudalado, no se hubiera arruinado la hacienda española. Ya, pues transcurridos ya después de Felipe II, ya empezaba a decaer, también lógicamente por mantener el imperio y defenderlo. Claro, las guerras pues gastan muchos recursos. Pero en cualquier caso, estas universidades, es significativo que el primer enfoque era el teológico. Había que formar a teólogos, a evangelistas, a transmisores de la fe, y se hicieron en los conventos pues con una visión, o sea, con bublas papales y tal, con una visión pues de que hubiera gente que transmitiera docencia y evangelización. Yo insisto mucho en la evangelización porque para mí ese aspecto, aunque hoy no está de moda, fue esencial y milagroso. Es la expansión de España por todo aquel inmenso territorio del continente americano no se podía haber hecho con armas. Con armas hubiéramos tardado pues probablemente un siglo en tener una presencia estable. Y sin embargo se estabilizó. La prueba es que si se construyen ciudades, hospitales, escuelas, universidades, es que no hay guerra, hay una situación de paz. Sí, no, pero como mencionabas, o sea, el aspecto ese imprescindible para conseguir la civilización, transformar los valores que eran de una cultura pagana, casi neolítica, por el uso que hacía, bueno, no se conocía ni la rueda, ¿no? Por ejemplo, y para conseguir esa transformación radical de aquellos habitantes, y elevarlos a un nivel civilizatorio superior, pues era imprescindible pues ese trasvase cultural a través de la evangelización, sí. Sí, así es. Y entonces las universidades, fundamentalmente al principio, luego cuando ya llega el siglo XVIII con la época de la Ilustración, con Carlos III, ya el paradigma cambia. Esas universidades que tenían una finalidad, por una parte, de formar juristas, o sea, abogados para las audiencias, médicos, matemáticos, pero fundamentalmente religiosos,
Todo eso cambia. Se da una visión más positivista, se les quita a las congregaciones y al Papa el control, creación y desarrollo de universidades, y ya tienen una visión más laica y más positivista, más dedicada a la industria, ¿no? Y entonces es cuando se desvaloriza la visión humanista y se cae. Y es un poco lo que tenemos hoy en la universidad, ¿no? La visión humanista se está destruyendo y todo es de tipo empírico y de aplicación. Sí. ¿Y qué otras materias enseñaban para los que desconozcan mucho el tema, pero que al final, ¿qué es lo que se enseñaba ahí? Pues nos has hablado de derecho, aparte de teología, medicina, cirugía, Sí. ¿qué otras materias? Filosofía, incluso, ¿no?, lenguas indígenas, ¿no? Creo. Sí, las lenguas indígenas es otro capítulo del libro que la desarrolla una compañera. Estaban normativizadas, estaban recogidas en gramáticas, etcétera, para que se conservaran, precisamente. Porque, claro, el español era una lengua fuerte, era la lengua del dominio imperial, y entonces, pues, ¿cómo sería esta perspectiva tan centrada en la dignidad humana, que se dedicaron a conservar esas lenguas para que los indígenas no perdieran sus lazos y sus raíces, ¿no? Es curioso. Es una cosa sorprendente, ¿no? La verdad que es admirable, sorprendente, y pues a día de hoy, cuando sabes que en el territorio de América del Norte hay muchas lenguas indígenas nativas que solo son orales, siguen siendo solo orales en pleno siglo XXI, pues es de admirar el trabajo de nuestros antepasados. Y bueno, en realidad al principio había dos grupos de conocimiento, o sea, del saber, las artes y la teología. Pero las artes no son lo que entendemos ahora con artes plásticas o musicales. Se englobaba en el capítulo de artes todas aquellas técnicas, se llama artes porque, claro, no tenían tanto un desarrollo teórico, sino operativo, aplicativo, ¿no? Por ejemplo, un cirujano, por ejemplo, pues un matemático que pudiera calcular, pues, para la arquitectura, pues los ángulos y toda la aplicación matemática para esa construcción de iglesias, por ejemplo. Iglesias es otro capítulo también, las cantidades de iglesias que se construyeron. Y todo para eso se necesitaba más que en aquel tiempo, claro, más que una acumulación de saber, una acumulación de hacer, ¿no? De saber hacer. Técnicas aplicativas a la agricultura, en fin, cosas que permitiera la minería, que permitiera rápidamente, lo más rápidamente posible, conseguir recursos para construir todo eso, porque una ciudad no se construye de la noche a la mañana. Por ejemplo, la de México, que tenía incluso desagües, tenía alcantarillado, etcétera, cosa que en Londres no tenían en aquel tiempo, etcétera. Y la Universidad de México, cuando bajó Humboldt para ver cómo estaba México, se quedó sorprendido de qué universidad más importante había cuando no la tenían ni en Londres. Sí. El Colegio de Minería decía que era la mejor institución de minería prácticamente de toda América, sino del mundo, sí. Sí. Y luego ya te digo, en el siglo XVIII ya, pues la cosa fue más tecnológica. Más tecnológica desde un punto de vista hacia la industria. No ya hacia las artes aplicadas a las cosas fundamentales, sino al desarrollo de una modernización, un sistema industrial que no había, y sí lo había en Inglaterra, básicamente. Por eso Inglaterra acabó dominando, porque los criollos
España en ese sentido iba siempre más retrasada porque volcaba sus esfuerzos en otras cosas, ¿no? Concretamente en esto que estamos hablando. Sí. Y en Inglaterra pues había una visión más moderna en el sentido de la riqueza, de los burgueses que se desarrollaban en el sentido burgués de la visión marxista de la palabra, ¿no? Que acumulaban riqueza y poder, ¿no? Poder económico. Entonces había para ello necesidad de una industria textil, etcétera, luego la máquina de vapor, todo esto. Y para eso explotaciones de minas en gran escala para el desarrollo de los ferrocarriles y tal. Y para eso ya necesitaba un grado muy superior de formación técnica. Entonces, eso desplazó a cualquier otra cuestión que fuera ya más arraigada al mundo escolástico y a la visión humanista de las cosas. Muy interesante, muy interesante. Y luego, pues una crítica que yo creo que se hace sin fundamento es la de que las universidades solo pueden acudir los españoles o hijos de españoles. ¿Cómo era esto en realidad? Hombre, las universidades eran aristocráticas, eso es cierto. O sea, claro, no estaban enfocadas hacia el vulgo. Había necesidad de rápidamente obtener gente que pudiera, gente influyente desde el punto de vista político de la palabra, ¿no? Que pudiera desarrollar todas las decisiones con el máximo de rapidez posible y no podían dedicarse el tiempo en enseñar a gentes que no estaban alfabetizadas tan siquiera, ¿no? La alfabetización llevaba a un proceso más lento de incorporación, pero sí entraban, por ejemplo, caciques, o sea, gente, los jefes vamos a decir así, de las comunidades indias, pues sí que podían entrar en las universidades por su poder de influencia, para que fueran pues administradores, pues alcaldes, o presidentes de cabildos o incluso de audiencias. Acordémonos que, por ejemplo, en Quito había una aristocracia india muy potente, que Aita, el autor Aita en su libro, refleja de una manera documental la cantidad de gente de alta alcurnia india que se mantenía la aristocracia que había anterior, pues administraban el poder exactamente igual, en la misma categoría de poder y de influencia que un español, que un castellano. Entonces, pero era aristocrática, la universidad era aristocrática, como por cierto lo ha sido siempre hasta que se ha popularizado. Había en los años 30 en España un gran debate en la República entre, por ejemplo, Ortega y Gasset, Unamuno y otros que querían popularizar la universidad. Y ellos decían, no, la universidad debe ser la cúpula de la sabiduría y el conocimiento. Y si se vulgariza, se pierde, digamos, se hace mediocre la universidad. Cosa que, por cierto, yo creo que así ha sido. Esta masificación de la universidad pues, ha ido en detrimento en España, por ejemplo, en la actualidad, de las artes profesionales, lo que llamábamos antaño formación profesional. Ahora está volviendo a resurgir porque ya teníamos que traer de fuera gente que tuviera especialidades técnicas. Y entonces, claro, ellos lo veían claramente en ese sentido, o sea, que no era un sentido negativo. Sí, bueno, al final, bueno, creo que durante fueron más de 30, ¿no? Las universidades que durante los 3 siglos digamos, de gobierno del Imperio Español en América se fundaron. Pero, pues, obviamente el número de alumnos sería muy, muy reducido en cada una de ellas y tenía que ser obligatoriamente pues, una perspectiva aristocrática, como comentas, ¿no? Muy, muy limitada la de personas que pudieran acudir allí. Pero bueno, es fascinante todo esto y en tu capítulo hay muchísimo más detalle. Animamos a todos los espectadores a que acudan a él. Por curiosidad, de cuando has estado preparando el capítulo, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención o algo que descubrieras que te haya sorprendido especialmente, algo llamativo?
Hombre, yo lo que he descubierto es lo que he comentado antes, ¿eh? La gran influencia que tuvieron las congregaciones religiosas hasta el siglo XVIII y lo bueno que fue eso. Contrariamente, estoy diciendo cosas que no son políticamente correctas, pero yo me guío por los resultados. Como en todas las cosas, si somos empíricos, hay que ver los resultados. Y los resultados fueron que durante 300 años eso funcionó perfectamente. Y América era el principal, o sea, Hispanoamérica en su conjunto era el principal poder del mundo. Y por algo lo seríamos, ¿no? Porque eso de que dicen que no había conocimiento, ciencia, cosas inventadas y desarrollo técnico. Justo al revés, era justo al revés. Éramos los únicos que durante el siglo XVI podíamos llegar allá. Los ingleses no, no sabían ni cómo navegar, cómo cruzar el Atlántico, en fin. Y la potencia naval que teníamos. O sea, eso demuestra que precisamente funcionaba ese enfoque, ¿no? Que lo que decíamos, ¿no? O sea, una forma rápida, eficaz, con gente ya formada para que rápidamente se capacitaran, ¿no? Si tenías que empezar por el pueblo, por la gente de abajo, pues el desarrollo de esa emergencia, de ese poder emergente, hubiera sido mucho más lento y se hubieran perdido años. Sí, como comentas, no es políticamente correcto, pero cuando bajas y detalles y conoces en detalle figuras personales concretas de estos monjes, ves a veces personas absolutamente abnegadas, entregadas al prójimo. Pues me viene el nombre de Pedro de Gante, ¿no? que fundó a inicios, hacia 1520, orfanatos en México para niños indígenas, huérfanos, etcétera, y bueno, pues vidas dedicadas a los demás, ¿no? En la mejor tradición cristiana. O se me venía ahora a la mente Urdaneta, el descubridor del tornaviaje, que era un monje también, ¿no? Entonces, quien hizo el sistema de desagües y alcantarillado de México, que era también un clérigo. O sea, quien diseñó, quien lo puso en marcha. Es que la verdad que la historia debería profundizar y dar visibilidad para interpretar mejor lo que supusieron, pues eso, las órdenes monásticas en toda la aportación a América, porque bueno, pues, muchos se quedan solo, yo que sé, con la perspectiva más negro legendaria de la Inquisición y tal, que por ejemplo en este canal hemos hecho un vídeo que ha tenido mucha difusión con conferencias de esta historiadora mexicana, no me viene ahora el nombre, en la que explica pues, que es que la Inquisición, aparte de que no regía sobre la población indígena porque eran neófitos, pero además que había creo que eran 2 inquisidores para 4 millones de kilómetros cuadrados, que prácticamente tuvo muy poca influencia y en cambio pues ni se menciona, está totalmente obviada esa aportación positiva enorme pues a través de las universidades, de los hospitales, de la educación, de la evangelización, porque al final pues era la transformación de una sociedad y de la elevación cultural de esas sociedades, ¿no? Sí, hay quien dice, a mí me lo han dicho, dice, es que tienes una visión muy rosa. Y yo digo, no, vamos a los datos, estudiemos los datos. Y yo lo mismo le digo a quien nos oiga, que crea que estamos haciendo una versión muy edulcorada, muy, pues eso, demasiado exageradamente benevolente respecto a ese proceso. Bueno, pues que vaya a nuestro libro y lo lea, porque ahí están los datos. Eso es la mejor referencia y siempre acudir a los datos y en el libro aportamos muchos que son esclarecedores por sí mismos y que sobre todo destierran esa perspectiva negativa, culpable que han conseguido y que incluso dentro de nuestra propia comunidad hispana o dentro de nuestro país, España, pues, sigue habiendo pues, grupos interesados en fomentarla y difundirla. Lo que no se puede permitir, perdóname un inciso, claro que sí. lo que de ninguna manera se puede permitir, lo que ha hecho Petro, por ejemplo, estos días, o lo que hizo antes López Obrador, o lo que han hecho otros también, de difamar
de mentir y de, sin ningún dato, desfigurar lo que fue la obra de la hispanidad. Porque ellos, precisamente ellos, son herederos directos de los criollos, bueno, que hicieron eso mucho antes, ¿no? Pero es curioso que los que llevan apellido originariamente español son los más fervientes defensores de la leyenda negra. Digo, ¿pero qué les habrán dado a estos para echar tierra sobre su propio tejado? No lo entiendo. Sí, y pues es triste que quede sin una respuesta clara, que no tiene por qué ser una respuesta contundente de parte de otras instituciones, que no tiene por qué ser un enfrentamiento agrio, pero simplemente una defensa positiva, ¿no? Una respuesta a esa difamación, que ya en el caso del presidente de México es absolutamente escandalosa cuando ves que vive y que trabaja día tras día en el palacio que mandó construir Hernán Cortés, que llevan 500 años en esa magnifiquísima plaza del Zócalo, la Plaza de la Constitución de México, en un edificio admirable y portentoso y echando pues eso, basura sobre el legado, sobre la figura de Cortés. Bueno, ya sabemos por qué lo hacen, entendemos por qué esto es así. Y de dónde viene, pero sigue siendo indignante, sí. Así es. Y bueno, ya vamos a finalizar, no te vamos a robar más tiempo. No sé si de otros capítulos del libro que hayas podido leer, ¿hay algún dato que te ha llamado especialmente la atención? Bueno, a mí, claro, a mí me apasiona sobre todo los capítulos que hablan de la formación, de la base antropológica y de las directrices de gobierno que se generaron a través de las leyes de Indias, la Escuela de Salamanca, con su aportación a Carlos V de que había que cambiar el paradigma de conquista por el paradigma de civilización. Y sobre todo el Testamento de Isabel la Católica, que es una joya por sí misma. Tenía que estar, esa obra de Isabel la Católica es grandiosa, o sea, nacida de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que fue capaz, ya en el hecho de la muerte, dictar un testamento que condicionó todo el desarrollo posterior de América. Eso ya solamente por eso debería estar canonizada. Y eso es lo que más me apasiona a mí. Aunque no son mis artículos, a mí eso es lo que más me apasiona, porque es milagroso, es milagroso. Es fascinante y qué visión, qué mujer tan absolutamente excepcional. Pues más allá de aquellos que pues el tema religioso pues no estén tan convencidos, pero su perspectiva política, humanista es absolutamente admirable, ¿no? Y es verdad que ella marcó radicalmente pues, lo que pasaría todos los 300 años después. Yo aconsejo a aquellos que sean escépticos o incrédulos o como yo, agnóstico hace muy poco, que se metan en esta aventura del conocimiento, que descubrirán cosas que te dan la inspiración o la revelación, es la palabra, de que la religión cristiana es lo que nos permite vivir en paz y nos permite desarrollarnos como personas con dignidad. Y la pérdida de los referentes antropológicos y culturales y religiosos nos está llevando a la descomposición total. Por eso yo creo que todo esto que estamos haciendo tiene muchas vertientes, y alguna de ellas no es poco importante. Sí, hay parte de dimensión espiritual en esto, sí. Muy bien, y ya, bueno, un poco una pregunta que me gusta hacer en todas las entrevistas es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que deberíamos tratar de alcanzar los hispanistas, ¿no? ¿En qué deberíamos enfocarnos? ¿Qué crees que deberíamos tratar de abordar como siguiente paso?
La labor de divulgación que estamos desarrollando va a ser costosa y larga, porque hay mucho que hacer. Pero bueno, el paso que yo creo que deberíamos lograr, no sé cómo, es convencerle al rey de que tome posición, de que no esté ahí pues en una postura cómoda, aséptica, sin mojarse, ¿no? Que tome posición. La monarquía española ha sido el pilar, el eje de directriz de todo lo que se hizo. Y la monarquía española era una monarquía muy respetada por el mundo americano. Incluso Fernando VII, que para mí fue un felón, era respetado en América. Y es más, tanto fue así que le pidieron que liderara él, como rey, una confederación de estados iberoamericanos, que estaban dispuestos, por ejemplo, Simón Bolívar, según le transmitió CEA, a través de intermediarios, que estaban dispuestos a someterse a su directriz coordinadora, por decirlo así, no, en fin, no tiránica, avasalladora, pero sí, pues un poco, vamos a decir, una cosa testimonial que pudiera ser la argamasa de unión de todos. Y yo creo que el rey tiene esa posibilidad. Y yo creo que, por el contrario, y eso que yo soy de ideas republicanas, pero por el contrario, los movimientos republicanos tienden a la disgregación. Por lo menos eso la historia nos lo demuestra. O sea que si el rey se embarca en esto, puede posibilitar que algo tan valioso, tan importante y tan fundamental en este momento para que la hispanidad pinte algo y los países de la hispanidad sean realmente, tengan un relieve en el mundo, pues, y una capacidad operativa y no sean lugares para expoliar como son ahora, pues la figura del rey es esencial en esa génesis otra vez, de reunificación, no a la antigua usanza, pero sí de carácter colaborativo y de visión geopolítica. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. La verdad que cuesta entender cómo la monarquía española no termina de ver que los beneficios que tendría para ella, y por supuesto para toda la comunidad hispana, que abanderen un poco la hispanidad. En algunos momentos parece que la defienden, más cuando en los viajes que hace a Hispanoamérica, pero de forma parece que titubeante. Pues en los discursos en España prácticamente siempre pasan desapercibidos. Algunas instituciones que existen y que dependen en gran medida de la Casa Real, como son las cumbres iberoamericanas, pues prácticamente no sirven para nada, ¿no? Una reunión que sucede cada 2 años y que prácticamente no tiene ninguna utilidad. Se nota que no se quiere empujar o que no se han dado cuenta de que deberían empujarlo. Pues ojalá podamos ayudar a que cambie eso. Quizá esté demasiado condicionado, tanto él como su padre han estado demasiado condicionados por la visión de las izquierdas. Y estas izquierdas que apuestan por la fragmentación se están equivocando rotundamente. Yo he sido de izquierdas. He dejado de serlo, porque claro, visto lo que hay. Pero recordemos que Sánchez Albornoz fue un adalid importante, fue presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz, y en su libro España, un enigma histórico, apuesta claramente por la colaboración mutua y el afianzamiento de relaciones entre todos los países del mundo hispano, tanto de aquí como del otro lado del Atlántico. Y espero que esto que estamos haciendo hoy aquí sirva para que llegue al rey de una u otra manera y se convenza de que podría ser un verdadero líder simbólico de todos los españoles si coge las veredas de este camino para atravesarlo. Sí. Y además me parece que es una opción que no tiene riesgo cuando... O sea, no pedimos que el rey que abandere una causa de reunificación de las naciones hispanas, sino simplemente de que coja la bandera del hispanismo, pero en su faceta más
más suave, más cultural, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué de riesgo hay en eso, ¿no? De Sobre abandonar todo, pues la defensa del idioma común, el hermanamiento, aspectos suaves, casi buenistas, que creo que tienen nulo riesgo para la corona, para la Casa Real, ¿no? sobre todo cuando, por aclarar, esto no va en contra de Europa. Esto a Europa le beneficiaría notablemente, sería algo en el mundo. Hoy Europa está sometida, Europa no pinta nada en las decisiones geopolíticas. Y tiene una actitud vasallesca de vasallo, ¿no? De vasallo de los poderes. Sí. No, al revés, sería sumar todo un potencial por su capacidad de generación de recursos que hoy faltan para todas las nuevas tecnologías y sumando a Europa en ese proceso. Claro, para eso los países centrales de Europa deberían de cambiar de chip y darse cuenta que España es un colaborador activo en un desarrollo de una acción en la que sumando logramos más poder todos. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, pues no sé, cuando Reino Unido estaba en la Unión Europea, pues no renunciaba a la Commonwealth. O Francia tampoco ha renunciado a la francofonía, ¿no? O sea, es que no son antagónicos en una fase inicial como la que podríamos plantearnos en las próximas décadas, ¿no? Así es. Muy bien, oye, pues nada, interesantísimas reflexiones y nada, no queremos robarte más tiempo, lo que sí, pues seguro que hemos conseguido despertar el interés en los espectadores sobre tu capítulo y sobre el libro en general y pues animamos a todos los que les guste la historia, les guste conocer mejor, profundizar en nuestra comunidad, pues a que lo lean, a que lo compren, a que lo regalen, porque bueno, pues creemos que puede ser una herramienta útil para ayudar a despertar ese sentimiento de comunidad y esta perspectiva hispanista que estamos convencidos que es por donde nos tiene que llevar el futuro. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por esta charla tan amena. A ti. Un fuerte abrazo. Cartas hispanistas al rey de España. 16 autores de toda la hispanosfera se dirigen al rey de España para relatar las verdades históricas de los 3 siglos de convivencia en unidad. 16 autores de los más variados países hispanos, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Cuba y España, han trabajado coordinadamente para presentar un libro fácil de leer y ameno, en el que se presentan las principales verdades históricas que el ciudadano medio debe conocer sobre los 300 años de convivencia fértil y pujante de los territorios de ambos hemisferios unidos bajo la hispanidad, desde la fundación de universidades a la preponderancia mundial del Real de A8, desde las leyes de Indias a la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura. Cartas hispanistas al rey de España. Participan como autores, entre otros, el periodista y divulgador argentino Patricio Lons, el doctor profesor de la Universidad Abad Oliva Javier Barraicoa, el autor del libro Las leyes de Indias, Julio Enche, el escritor y exdiputado Ernesto Ladrón de Guevara, el presidente de la Asociación Historiadores de Cataluña, Óscar Uceda, el autor del libro El fin del Imperio de España en América, Cesario Jarabo, el autor de Sureños a las armas, Ángelo Guíñez, la divulgadora peruana Fabiola Rivera, conocida como la profe hispanista. El lector se sorprenderá al conocer multitud de detalles sobre ese periodo de nuestra historia, como por ejemplo las medidas que se tomaron para evitar el envilecimiento del Real de A8 y así asegurar que fuera la divisa de referencia mundial durante 3 siglos, sobre cómo el Hospital de Jesús en México lleva casi 500 años operando ininterrumpidamente, la misma ubicación que le otorgó a Hernán Cortés, siendo hoy día un centro en el que se practica la más moderna cirugía, como ya desde el primer momento de la fundación de las primeras universidades, como la de Santo Domingo en 1538 o la de Lima en 1550, se crearon cátedras para enseñar y proteger las lenguas indígenas, entre otros muchos datos curiosos, llamativos y reveladores. Cartas hispanistas al rey de España, ya disponible en Amazon, Casa del Libro y las mejores librerías.